Muy bien, muy buenas noches a todos. Un saludo cordial a la distancia para todos los compañeros que están justamente en la maestría, en investigación científica. La unidad número 4 corresponde justamente a lo que es la correlación, la regresión, y lo que es el ANOVA, el análisis of variance y las series de tiempo que son muy importantes para el análisis estadístico. Este es el contenido justamente que se ha podido enviar y se ha compartido dentro de la plataforma. Y justamente se tiene como objetivo en esta unidad número 4, que es la última justamente, de analizar la correlación. La correlación justamente que exista entre variables, obviamente netamente cuantitativas, por sobre todo para la medición correspondiente. La regresión múltiple, pero a partir del análisis estadístico mismo de la regresión simple, que es justamente la regresión múltiple, aquella que es generalizada, que depende justamente de los cuantificadores, los coeficientes correspondientes para el análisis estadístico. El análisis de la varianza justamente, o análisis of variance, que corresponde justamente a una prueba de dosimasia de hipótesis, a partir de la formulación de la hipótesis nula, si justamente todos los promedios correspondientes poblacionales de cada subestrato tienen justamente medias iguales o difieren en este caso, ¿no? Que es justamente la hipótesis alterna. Y las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, que corresponden justamente, sí, este tipo de análisis vamos a tomar en cuenta a partir del análisis mismo con el uso de software estadístico SPS, que es bien importante, y series de tiempo con relación a una base de datos que contempla justamente cierto tipo de datos a partir de una media determinada del análisis en base a tiempos determinados. Esto corresponde justamente a cierto tipo de análisis de serie de pronosticación a futuro, por sobre todo. Entonces, vamos iniciando con respecto a la regresión lineal. Hablamos de datos numéricos relacionados, obviamente, como por ejemplo están relacionados dentro de las diferentes áreas y disciplinas, dentro de la economía, la medicina, la física, en la administración, en la educación, en ingeniería y en otras ramas, que está justamente relacionada con la investigación científica, por sobre todo el análisis estadístico. Y este tipo de análisis les va a servir justamente para poder realizar y corroborar justamente datos de análisis estadísticos en el capítulo número 4 de la tesis, que corresponde a resultados de la investigación. Es bien importante tomar en cuenta también algunas consideraciones muy importantes, porque en distintas áreas, ¿no?, se tiene justamente como por ejemplo la cantidad de anuncios de un determinado producto que se presenta en los medios de comunicación y que estas están relacionadas con sus ventas correspondientes de cada producto, ¿no? Está por ejemplo un cierto tipo de análisis correspondiente de regresión. El número de artículos que no cumplen con las normas de calidad, porque esté relacionado con el costo de producto. Otro tipo de análisis estadístico, el calentamiento de un cable en un circuito eléctrico que esté relacionado con el voltaje aplicado y este a su tiempo de uso. El rendimiento de un compuesto químico está afectado por la temperatura y la presión correspondiente, ¿no? Dos variables correspondientes a cierto tipo de análisis. El precio de licitación para un proyecto de construcción de carreteras puede estar relacionado con su longitud, con la cantidad de licitadores que existen para cierto tipo de proyecto. O estudios de la reducción de peso de una determinada persona en términos del número de semanas que he seguido una dieta específica. El análisis estadístico con respecto al consumo per cápita de ciertos artículos alimenticios en términos de su valor nutricional. En otro caso, una empresa de energía eléctrica en la ciudad de La Paz o Santa Cruz podría determinar la relación de temperatura máxima diaria y la demanda de electricidad correspondiente. Esto para predecir el consumo de energía con base a temperaturas máximas pronosticadas para el mes siguiente o los meses como se tienen en base de datos, ¿no? Por ejemplo, conocer en profundidad el comportamiento del consumo privado agregado de un país, ser precisos y especificar y estimar el modelo de relación entre observaciones temporales, que es muy importante para las series de tiempo, por sobre todo, una base de datos bien esencial y muy fundamental. Para esto, probablemente algunos economistas deben de conocer y se los voy a presentar. Este es una plataforma muy importante para la base de datos de selección misma y de determinar justamente a partir del Banco Mundial, que denota justamente los indicadores
podamos ir extrayendo a partir de cierto tipo de análisis estadístico, pero con esta base de datos. Y es bien importante tomar en cuenta el procedimiento mismo. Hay un link, este es el data bank, justamente la minería de datos se podría decir, data min, esta base de datos que corresponde justamente a partir del país que vayamos seleccionando. Y aquí tenemos justamente todos los países correspondientes. Imaginemos justamente, a ver, Bolivia, ubicamos el país Bolivia, muy bien. El país determinado ya lo tenemos seleccionado, nos falta la serie, por ejemplo, el serie determinado con respecto a aquellos procedimientos que se quieren ir realizando, ¿no? A que estos son justamente los indicadores, ¿no? Los indicadores que contemplan justamente a la base de datos, que se ajusta justamente tanto económicos, tanto en la parte de salud, en la educación, la cantidad de población. Entonces son porcentajes, ¿no? Adolescentes en porcentaje justamente, ¿no? Aquellos que tienen según el grado de escolaridad, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos adultos, ¿sí? Adultos 15 años más adelante y niños de 0 a 14 años infectados con VIH-Sida, por ejemplo. Supongamos que yo quiero descargar estos documentos, estos datos. Es bien importante tomar en cuenta, ¿no?, la selección misma de qué tipo de serie o indicador que se quiere ir analizando, ¿no? Esto justamente para la parte del análisis estadístico. Y el tiempo estimado, obviamente, podemos ir seleccionando si es que existe la base de datos desde 1960, por ejemplo en esta plataforma, hasta el año 2020. Ahí ya tenemos ya seleccionado el tiempo y realizamos justamente, ¿no?, el acoplamiento mismo de la descarga correspondiente de la base de datos misma, ¿no? Entonces esta base de datos es bien importante para poder explorar justamente, ¿no? Y va a depender mucho también cómo vayamos extrayendo los datos, va a depender justamente de cómo vayan definiendo cada determinado país, ¿no?, y la compilación misma de estos, ¿no? Esa es una forma de extraer una base de datos en base a indicadores que se tienen. Otra base de datos bien conocida también es el de Groningen, ¿no?, que justamente es el Penn World Table, que corresponde a una versión de una base de datos económica, que también contempla, ¿no?, plataforma de base de datos en Excel o Stata. Puede ser una en Excel, la que se puede ir descargando, no habría ningún problema, y esa es la que justamente va a ir descargando toda la base de datos con relación a cada uno de los indicadores, ¿no? Indicadores per cápita en el nivel económico, de salud, en educación, entre otros, ¿no? Por ejemplo es el Penn World. Ahí tenemos ahí justamente la base de datos, obviamente está en inglés, ¿no? Ahí tenemos ya la información correspondiente de dónde va emergiendo justamente, y poder justamente descargar esta base de datos bien importante a partir de la información misma que contempla, ¿no?, la leyenda correspondiente con relación al país, ¿no?, la recurrencia misma, los años correspondientes y los indicadores mismos, ¿no?, de la población con respecto a la capital económica, el capital mismo, ¿no?, las tasas de producción correspondientes. Entonces tenemos una amplia gama de datos de todos los países, ¿no? Entonces aquí obviamente están seleccionados y ordenados en orden alfabético en realidad, ¿no? Y ahí se tiene toda esa base de datos que se puede ir trabajando para el análisis de series de tiempo. Y entonces es un procedimiento, ¿no?, que también nos sirve para poder realizar cierto tipo de expansión monetaria de un país, ¿no?, la inflación misma, o poder determinar también el Producto Interno Bruto, ¿no?, cómo ha ido emergiendo el análisis mismo y cómo puede ir subiendo, y más aún en estas escalas en tiempos de COVID. Me imagino que los productos internos brutos de cada país están yendo en decrecimiento, ¿no? Entonces esa es las tasas de crecimiento a partir de las historias correspondientes de los datos que ya se tienen en estas dos plataformas, ¿no?, que a nivel internacional sirven de mucho el análisis, ¿no?, a nivel económico, por sobre todo a nivel de salud y en educación. Es bien importante también investigar y proponer modelos que definan justamente la relación entre variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo, estamos hablando justamente de tipo de modelo econométrico, y los modelos econométricos justamente son aquellos que ya se van más en profundidad desde la macroeconomía, los modelos de Solom, justamente con modelos estilizados por sobre todo, ¿no? Entonces es el tipo de análisis de grado de asociación que existen entre ellas, que eso va más en profundidad por sobre todo
con respecto a la predicción, el control, la optimización misma de ventas, de producto, de la producción correspondiente. Muchas investigaciones estadísticas tienden también a tomar decisiones del tipo profesional, algunos personales, según los objetivos justamente que se establecen. Algunos administradores confían también en la intuición de poder juzgar cómo se relacionan dos variables. Sin embargo, si los responsables en la toma de decisiones pueden tomar justamente datos que son muy importantes y utilizar el procedimiento estadístico de análisis, por sobre todo adecuado, ¿no?, para determinar cómo se relaciona el evento futuro y que pueda ser considerablemente en el mejoramiento del proceso en el que se administre. Entonces, el procedimiento estadístico que se utiliza para este fin se conoce como análisis de regresión, que permite justamente establecer la relación funcional o ecuación matemática que relaciona las variables, así como las fuerzas de relación. Tiene aquí alguna breve historia, justamente que en la actualidad se sabe que la primera forma de regresión lineal documentada fue el método de mínimos cuadrados, publicado por el matemático Adrien Legendre, que en 1805, en un apéndice del libro sobre la órbita de los cometas titulado No Bayes Methods por la determinación de órbitas de los cometas, que ha sido justamente un trabajo de Legendre, el método que contiene y contempla la relación con la estadística, ya que lo introdujo con un método geodésico creado para ayudar a los astrónomos el problema de determinar a partir de las observaciones astronómicas, ¿no?, como los cuerpos alrededor del Sol. Y más tarde, en el año 1809, el matemático John Carl Friedrich Gauss justamente publicó resultados de la teoría, ¿no?, teoría Motus Corporation Collectium, en el cual introdujo el método de mínimos cuadrados mediante el uso de conceptos estadísticos como la distribución normal de Gauss. Entonces, desde 1821 Gauss publica el desarrollo adicional de la teoría de los mínimos cuadrados, que concluye una versión del teorema de Gauss-Markov sobre los modelos lineales. El término de regresión ha sido utilizado como un concepto estadístico por Sir Francis Galton, quien ha llevado el estudio y que ha mostrado la estatura en los niños nacidos de padres altos que tienden a retroceder o regresar hacia la estatura media de la población. Designó la palabra regresión con el nombre de proceso general de predecir una variable, la estatura de los niños, a partir de la otra, la estatura de padre o de la madre. Entonces, más tarde los estadísticos acuñaron el término de regresión múltiple para describir el proceso mediante el cual se utilizan variables para predecir a otra. En terminología, la regresión, la variable que se va a predecir se llama dependiente. La o las variables que se usan para predecir el valor de la variable dependiente se llaman variables independientes, ¿no? En general existen 4 posibles formas en que las variables se puedan relacionar, a saber, en este caso, la relación lineal directa, la relación lineal inversa, la relación no lineal directa y la relación no lineal inversa, cuya estructura y forma funcional permite dilucidar cómo las actividades vayan orientadas justamente a decidir qué ecuación se debe de emplear. Esta unidad se va a describir el análisis de regresión, donde interviene una variable dependiente y una variable independiente. Con relación a ellas se aproxima por medio de una línea recta, y esto se lo llama regresión lineal simple. Entonces, ¿cuál es el modelo de regresión lineal simple? Es el más utilizado para poder predecir los valores de una variable cuantitativa a partir de variables, otros valores de otras variables explicativas, también cuantitativas, que corresponden justamente a este tipo de modelo. Una generalización de este modelo es la regresión lineal múltiple, que permite considerar más de una variable explicativa cuantitativa. Por otra parte, tomamos en cuenta justamente el modelo de regresión lineal por puntuaciones, sujeto a 2 variables, como aquella ecuación, la variable predictora X y la variable de respuesta Y, ¿no?, también conocido como la variable causa, y Y, la variable efecto, que vienen representadas y modeladas por esta ecuación lineal, es decir, la ecuación de una recta, donde A y B son constantes cualesquiera, ya sean positivas o negativas, donde se representa justamente la ordenada Y por su valor, que es el punto en el cual la línea de regresión cruza en el eje Y, es decir, el eje vertical, y la B en la ecuación es justamente la pendiente, ¿no?, la pendiente de la recta correspondiente, ¿no?
con respecto a la variable independiente x, que también se conoce como razón de cambio. Obviamente la constante b se lo define justamente la razón de cambio de y con respecto a la razón de cambio en x, va a decir la diferencia, ¿no? La diferencia puntual en este caso. Entonces A y B con constantes numéricas cualesquiera, para rectas dadas, sus valores no cambian obviamente, y las coordenadas en base a puntuaciones se pueden determinar de la siguiente gráfica, que corresponde a dos puntos cualesquiera, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Dado dos puntos cualesquiera en espacio en plano cartesiano, me genera una línea recta correspondiente, que esta corresponde justamente a la ecuación lineal. Esa razón de cambio es justamente la variación, la diferencia entre la parte de los puntos de referencia, ¿no? Entonces, esos puntos de referencia son muy importantes para poder identificarlos, pero eso va más a un análisis, en este caso matemático, en realidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar ya software en concreto que sí nos va a servir mucho más aún para el tipo de análisis. El modelo de regresión lineal de lo múltiple ya toma en cuenta no solamente una variable, sino todo un conjunto de variables regresoras o explicativas, ¿no? Ya sean estas x1, x sub 2, x sub p, cualesquiera, ¿sí? Una cantidad determinada. Y el modelo de regresión múltiple se supone justamente una función de la misma forma a la anterior, pero con constantes beta sub 0 más beta sub 1 por x1 más beta sub 2 por x sub 2 más así sucesivamente beta sub p por x sub p más un épsilon. El épsilon justamente es un valor numérico que se designa y el error correspondiente a la ecuación. Entonces aquí tanto beta 0 hasta beta sub p son constantes, valores numéricos cualesquiera, x1, x2, x sub p son variables explicativas. Un modelo, por ejemplo, sería en el siguiente ejemplo: en la Facultad de Ingeniería de Sistemas se quiere entender los factores de aprendizaje de los alumnos, ¿no?, que cursan la asignatura PHP, la cual se escoge al azar una muestra de 15, ¿sí? Simplemente una muestra de 15, y de ellos registran notas promedias en las cuales en las asignaturas correspondientes de algoritmos, asignatura de base de datos y en la asignatura de programación, como se muestra en este cuadro. Aquí se tiene la cantidad de estudiantes, aquí tenemos justamente los que han cursado justamente PHP, algoritmos, base de datos y programación, que son justamente las puntuaciones correspondientes, ¿no? Entonces se tiene esta documentación, se tiene esta base de datos, y a partir de esto lo que se quiere es buscar y construir un modelo de, en este caso, de regresión, para determinar la dependencia que existe el aprendizaje reflejada en las notas de la asignatura PHP, conociendo las notas de las asignaturas de algoritmo, base de datos y programación. Se representa justamente la ecuación, que va a ser de la siguiente forma. Obviamente tenemos x sub 1, la primera variable, x sub 2 y x sub 3, ¿no?, que corresponden justamente a estas tres variables, ¿no?, algoritmos, base de datos y programación. Imaginemos este x1, x2, x sub 3. Las constantes a, b sub 1, b sub 2, b sub 3 a determinarse son las que debemos de denotar, ¿no? Para ecuaciones normales obtendremos justamente coeficientes de regresión utilizando una regresión de análisis de datos en una hoja de cálculo en Excel, puede ser también de esa forma. Lo que sí hay que hacer es determinar y insertar toda la base de datos correspondientes para la designación misma y el cálculo correspondiente, ¿no? Ese cálculo correspondiente que podemos ir utilizando también en base al SPS. Por ejemplo, aquí se tiene un cuadro ya de resultados y lo vamos a ver más adelante, otro ejemplo. Aquí se tiene, por ejemplo, los coeficientes de cada una de las variables correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos justamente la constante, ¿no?, la constante 2.551 más la constante, este por ejemplo es el A, el B sub 1 es la constante siguiente con respecto a la primera variable, algoritmos, ¿sí?, 0.583 más la siguiente constante que es la base de datos, en la variable base de datos 0.373, y aquí tenemos un valor negativo, ¿no?, obviamente con el valor signo, menos 0.243 por x sub 3. Aquí ya se tiene, por ejemplo, construido la ecuación de regresión múltiple con relación a estas tres variables, ¿no?, con relación a estas tres variables. Entonces este es el modelo mismo
en el que se va identificando. El otro punto es el error estándar de regresión múltiple. Tenemos aquí la siguiente propiedad, la ecuación, que es justamente la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de y menos y barra. Y barra son justamente valores estimados a partir de la ecuación de regresión. Todo esto elevados al cuadrado sobre n menos m menos 1. Tanto n y m son justamente número de datos y m es número de variables independientes. ¿Cómo determinamos el error estándar de esta regresión múltiple? Lo que hacemos es, en los resultados se llama también el error típico, ¿no? Y a la hora de sustituir los datos, ¿no? Tanto el número de datos que se tiene, ¿no? 15, número de variables independientes, 3, ¿no? Y las diferencias de las sumatorias con respecto a los valores y menos justamente los valores estimados, ¿no? Con respecto a un promedio. Ahí, por ejemplo, se tiene ya determinado 0.861, es el resultado en el que se puede ir sumando justamente este error típico en la relación XY. El otro es el coeficiente de determinación múltiple, R cuadrado. Entonces, este, por ejemplo, mide la tasa porcentual de cambios de y pueden ser explicados por las variables, ¿no? En este caso, R cuadrado es justamente aquel dato correspondiente de regresión con respecto a la regresión misma total. Para esto lo que se hace es determinar justamente los valores correspondientes, tasas porcentual con respecto a las variables. Ahí, por ejemplo, se tiene, utilizando justamente el estadístico de regresión, tenemos el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado, el ajustado, el error típico y algunas observaciones, ¿no? Que son 15 en realidad, la base de datos. Entonces aquí, por ejemplo, el coeficiente de determinación R cuadrado es 0.6970, etcétera, ¿no? A partir del coeficiente de determinación podemos también calcular lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Como determinado, simplemente sacando la raíz cuadrada al coeficiente de determinación. Entonces ahí obtenemos, por ejemplo, un valor, un dato correspondiente, ¿no? Si alguien está con una calculadora a la mano, si anota 0.69, 70, 46, 56, su coeficiente de correlación obteniendo la raíz cuadrada de este dato, se obtiene 0.83, 48, 93, etcétera, ¿no? Es más o menos 0.83. Y existe para ese tipo de rangos en la selección misma para la correlación de Pearson, ¿no? La correlación lineal de Pearson. Entonces, esa correlación significa que las variables están estrechamente relacionadas, es decir, cuando muy cercanos sean los valores determinados del coeficiente de correlación de Pearson, muy cercanos a 1, porque no olvidemos que el rango del coeficiente de correlación de Pearson varía desde menos 1 negativo, obviamente, hasta un valor 1 positivo, ¿no? Entonces tienen varios niveles, varios autores van denotando varios criterios, ¿no? Si tiene una correlación alta, correlación media, correlación baja, no existe correlación negativa baja, correlación media baja, correlación alta, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.83 es muy cercano a 1 positivo, entonces tiene una alta correlación, y esa alta correlación significa que esas tres variables están estrechamente relacionadas entre sí, y esa relación entre sí corresponde justamente, ¿no?, a identificar que son, en este caso, incidentes, en este caso, ¿no?, que corresponden justamente a la variable y. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se puede interpretar esto? Que el 69.70%, ¿sí?, es este de aquí, lo único que está haciendo es este coeficiente de determinación se multiplica por el 100%, y obviamente redondeamos a 2 decimales nada más, 69.70%, ¿sí? Multiplicamos este dato, que lo voy a remarcar, no remarca muy bien, pero es esta de aquí, multiplicamos ese dato por el 100% y determinamos, ¿no?, que el 69.70% del aprendizaje del curso de PHP puede ser explicado mediante las notas obtenidas por las asignaturas, ¿no?, de algoritmos,
asignatura de base de datos y de programación, ¿no? Que eran justamente la variable x1, x2 y x3. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una representación gráfica de dos variables cuantitativas que pueden ser analizadas simultáneamente, denotados por x y y. La característica de los gráficos es que los datos se presenten en forma de puntos, ¿no? Sin estar unidos por segmentos de rectas. La escala del eje X contiene el rango de valores necesarios para la variable X. Por su parte, del eje Y también tiene una escala adecuada de valores en Y minúscula. Entonces son pares ordenados en este caso dentro de ese sistema que obtiene justamente, ¿no?, el gráfico correspondiente, ya sea en el plano o en el espacio, ¿no? Va a depender mucho también de los elementos. Ejemplo, en el caso se realiza el uso del Excel. Primero se toma dos variables, imaginamos aquí, número de observaciones 6, la variable peso en kilogramos, estatura en metros, ¿sí? Entonces se observa justamente 6 estudiantes universitarios en una determinada encuesta, y lo que se hace es justamente crear el diagrama de dispersión para esta tabla, ¿no?, para estas variables. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos justamente y la hoja del Excel, ahí están los pasos correspondientes, insertamos los datos, seleccionamos los datos luego de ir a la pestaña insertar datos, ¿sí? Punto número 2, punto número 3, seleccionamos el gráfico de dispersión. Una vez seleccionado el gráfico de dispersión, pasamos al siguiente punto, el que nos sirve justamente el diseño rápido, que contempla justamente esta parte muy importante que contiene a la función misma, la ecuación lineal, es decir, la ecuación de la regresión lineal, y obtenemos también a partir de esa el coeficiente de determinación, ¿no? Por ejemplo, en este caso es de 0.8971 y las constantes, por ejemplo, la pendiente obviamente es negativa, ¿no? Es negativa, por eso es menos 0.008 por x, ¿no?, más la constante lineal. Entonces aquí ya se genera el gráfico y lo demás se puede ir modificando, ¿no?, según al gusto o al estilo del investigador. Entonces esta es la ecuación, esta por ejemplo es la ecuación de la regresión lineal y el coeficiente de determinación. Para este caso, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson, ¿cuánto sería? Simplemente obtenemos la raíz cuadrada de 0.8971 y ahí obtenemos 0.947, etcétera, ¿no? Más o menos aproximado, redondeado a 0.95. Y 0.95 en este caso determinado en qué sentido, ¿no? ¿Cómo sería el valor R? ¿Será positivo o será negativo? Obviamente no olvidemos que a la hora de sacar la raíz cuadrada, no olvidemos que la raíz cuadrada contempla, ¿no?, con un valor signo positivo y otro negativo. Entonces para este caso no podemos decir que 0.95 es muy cercano a 1 positivo, ¿no?, sino más bien es más cercano a menos 1 negativo en realidad, ¿no?, porque claramente la pendiente es negativa. Entonces obviamente el coeficiente de correlación también va a ser negativa, ¿no?, el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien a partir de la representación gráfica que se tiene a la hora de analizar dos variables correspondientes, ¿no? Obviamente esto netamente se debe existir valores numéricos, ¿no?, netamente cuantitativo. Entonces, ese gráfico de dispersión se puede ir formalizando de esta forma, ¿sí? Ahí está la ecuación correspondiente, el coeficiente de determinación, que es más rápido, más directo en realidad, ¿no?, con la gráfica, ¿no? Determinar tanto el coeficiente de correlación de Pearson como el coeficiente de determinación y la ecuación lineal. Entonces ahí se tiene una correlación negativa, ¿no?, alta en realidad. Otro punto es también determinar mediante funciones, ¿no? Lo que sí hay que seleccionar una celda cualesquiera, una celda vacía. Vamos a funciones, en funciones buscamos y se abre la siguiente ventanilla. En estadísticas obviamente identificamos el que dice coef de correlación, es decir, coeficiente de correlación, ¿sí? Seleccionamos y obtenemos justamente, ¿no?, el resultado correspondiente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, 0.9471, etcétera, ¿no? Si esto lo redondeamos, más o menos va a ser, ¿no?, menos, ahí está el valor negativo claramente, ¿no?, menos 0.95, si solamente es con dos decimales, ¿no? Ese sería su coeficiente de correlación, ¿no?, porque su gráfico lineal en este caso es de pendiente negativa.
Coeficientes de correlación lineal de Pearson. Entonces, para esto tomamos en cuenta variables cuantitativas de escala mínima de intervalo. Este coeficiente es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. ¿No? No olvidemos que existen correlaciones o relaciones mismas, ¿no? De forma exponencial, polinómica, ¿no? Pero esta es linealmente. Y adviértase que decimos variables relacionadas linealmente, ¿no? Esto significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero puede ocurrir de que no sea de forma lineal, ¿no? En cuyo caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. Ojo, es bien importante eso. Por ejemplo, la relación entre ansiedad y el rendimiento tiene una forma de U invertida. Igualmente, si relacionamos población y tiempo, la relación será de forma exponencial, que más adelante lo voy a ir denotando. Entonces, bien importante tomar en cuenta los rangos, ¿no? Los rangos del coeficiente de correlación de Pearson. Algunos lo denotan con R sub 0, otros lo denotan R sub XY. Algunos van a ver con rangos de 0 a 1, los que mayormente van utilizando. En algunos textos van a ver desde menos 1 a 1 positivo. Entonces eso ya depende mucho también cómo vayan trabajando. Como en el siguiente caso, se especifica algunos valores, ¿no? De correlación misma. Si contempla obviamente, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson, y que oscila obviamente entre menos 1 y 1 positivo. No obstante, ha de indicarse la magnitud de relación que existe, ¿no? Si es muy fuerte o es débil la correlación misma. La interpretación es la siguiente, ¿no? Si está en el rango de 0 a 0.1 o 0.10, el valor identificado entonces tiene una correlación nula. Si va de 0.10 o 0.1 a 0.3 o 0.30, tiene una correlación débil. Si va de 0.30 a 0.50, la correlación será moderada, y finalmente de 0.50 a 1, una correlación fuerte, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Hay algunos libros que van a ver otros rangos, otros tipos de interpretación, ¿no? Eso ya va a depender mucho también, ¿no? Del investigador, con qué tipo de libro está más aún familiarizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene otra de las escalas de Pearson. Por ejemplo, de 0 a 0.2, muy baja, ¿sí? De 0.2 a 0.4 se denota un rango de baja, ¿no? La correlación es baja. De 0.4 a 0.6 será moderada. De 0.6 a 0.8 la correlación es buena. Y de 0.8 a 1 tiene una alta correlación, ¿no? Esto sucede cuando ambas variables están funcionalmente exactas en este caso, ¿no? Difícil de que ocurra justamente. ¿Cuáles serían los tipos de correlaciones? Veamos lo siguiente, ¿no? Un momentito, por favor. Muy bien. Cuando se dice que la correlación es perfecta positiva, cuando dos variables, imaginemos la variable tiempo y la variable espacio, tienen exactamente, ¿no? Y sucede que ambas variables están relacionadas, cuando tienen exactamente una función, tienen una funcionalidad lineal, en este caso exacta, ¿no? Es decir, los puntos, ¿no? Los puntos con respecto a tiempo y espacio tienen justamente, ¿no? Esto, por ejemplo, es una relación entre espacio y tiempo de un móvil que se desplaza a una velocidad constante. Gráficamente, esta es una relación, esta es una correlación perfecta positiva, por ejemplo, ¿no? Que mayormente se van a dar dentro de las ciencias físicas, ¿no? Pero dentro de las áreas sociales, económicas, cambian y difieren en este caso, ¿no? No necesariamente van a ser de este tipo. Una correlación perfecta negativa se lo menciona de esta forma cuando exactamente aumenta o disminuye justamente una de la otra, ¿no? Como en este caso la variable presión respecto a volumen, ¿sí? Esta se ajusta justamente, ¿no? A un gráfico, a una línea recta, ¿no? Implícitamente, pero dependiente negativa, ¿no? Y todos, obviamente, todos los puntos, como pueden observar, están en una sola misma dirección, ¿no? Esta se la muestra justamente la relación perfecta negativa.
La anterior era de relación perfecta positiva. La otra es la perfecta, pero no. La siguiente es la correlación positiva, pero no perfecta. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, cuando se tienen las variables horas de estudio con relación a la calificación, podemos obtener en el cuadro mismo, ¿no?, estos puntos, ¿no?, que no están de forma perfecta, ¿no?, tanto positiva o negativa, ¿sí? Esto, por ejemplo, corresponde a una correlación, pero no es perfecta en realidad, ¿no? Tiene una correlación que puede tender, como se puede ver los puntos avanzando justamente hacia la derecha, probablemente esta tendría una correlación, ¿no?, una correlación positiva en realidad, pero no es perfecta, porque no todos los puntos están en una sola línea, o alineados en realidad, ¿no? En el otro caso, correlación negativa, pero no perfecta. Puede ocurrir, y la gráfica correspondiente, memoria con respecto al alcohol, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tienen dos variables y los puntos justamente no están todos alineados, por eso no es perfecta, pero tiene una correlación, tiende a una correlación negativa, es decir, la línea que vaya generando la regresión lineal va a ser negativa, dependiente negativa. Y cuando se dice una correlación nula, es decir, que no exista correlación, entonces son aquellos, ¿no?, donde no se especifica ningún tipo de relación, como por ejemplo esta, parece un espacio disperso en realidad, ¿no?, que no podemos con exactitud ver. Justamente miren, aquí tenemos, no hay en este caso relación, ¿no?, inteligencia con respecto a la variable peso, ¿no? Es decir, ¿qué tendría que ver peso con inteligencia o inteligencia con peso, ¿no? No hay ninguna en realidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se genera, como se puede observar, una correlación nula. ¿Eso qué significa? Que estas variables, la variable inteligencia y la variable peso, no están relacionadas entre sí. Es decir, no existe relación, ¿no? No existe relación. En otro caso se lo dice correlación nula. Entonces, a la hora de hacer el análisis estadístico es bien importante, ¿no?, saber con qué tipo de variables voy a hacer las correlaciones, ¿no?, de Pearson, las correlaciones lineales, ¿no? Puede existir en algunos casos con algunas variables que sí vayan obteniéndose buena correlación, ¿no? Más aún cuando se identifica dentro de las pruebas de test, o lo que es justamente algunas encuestas, pero con escala de valores, ¿no?, con la escala de valores, de puntuaciones, ¿no?, pues que requiere puntuaciones. Entonces puede ser esa, por ejemplo, una forma de poder realizar cierto tipo de análisis, como por ejemplo una encuesta con escala de valores con relación a ítems pares, como ítems impares, ¿no? O probablemente se puede mencionar que los primeros ítems, o los primeros 10 ítems con respecto a la variable X, y los otros primeros 10 ítems con respecto a la variable Y, ¿no? Es decir, puede ser una forma también de construir la correlación que exista dentro del instrumento de investigación. Puede ser esa también una alternativa de identificar, porque no olvidemos que los ítems surgen a partir de los indicadores, y los indicadores obviamente, ¿qué son? Son todas esas unidades en realidad, ¿no? Una variable está compuesta por un conjunto de indicadores, y donde cada uno de los indicadores, si corresponde a un cierto tipo de instrumento de constructo, obviamente estaríamos midiendo en realidad, ¿no?, las variables mismas de manera implícita, ¿no? Algunas fórmulas de coeficiente de correlación lineal de Pearson son de puntuaciones directas. Esta es la fórmula. Aquí se tiene la sumatoria de los productos X por Y sobre N, la cantidad total, menos el producto de los promedios, tanto respecto a la variable X y la variable Y, dividido sobre el producto de las desviaciones estándar, ¿no?, desviación estándar de la variable X, la desviación estándar de la variable Y. Esta se lo conoce como la ecuación, la fórmula de puntuaciones directas. La otra se la conoce como puntuaciones diferenciales o centradas. Esto corresponde justamente a la sumatoria del producto X por Y, donde X minúscula y Y minúscula son diferencias en este caso de los datos de la columna X menos el promedio de ese conjunto de datos, ¿no? Y Y de la misma forma, ¿no?, Y mayúscula, que es el conjunto de datos, menos el promedio de esa columna.
Entonces ahí se tiene respecto a la raíz cuadrada en producto de la sumatoria de x minúscula al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria y cuadrado. Finalmente, por puntuaciones estandarizadas, se toma en cuenta, por ejemplo, para productos cruzados de puntuaciones. Para esto se necesita la fórmula misma. Si recuerdan, la z estandarizada, que casi mismo tienen la misma estructura, ¿no? Ahí tenemos x menos su promedio correspondiente sobre respecto a la desviación estándar, ¿no? Eso se lo denota z sub x, z sub y de la misma forma con respecto a la variable y, su promedio mismo y la desviación estándar. Entonces el coeficiente de correlación se determina por la sumatoria del producto, ¿no?, de las variables estandarizadas en x y en y sobre n, ¿no?, la cantidad de datos observaciones identificadas. Vamos a mostrar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se tiene un conjunto de datos, de 10 estudiantes. Muy bien. Tengo la variable inteligencia, tengo la variable rendimiento académico. Muy bien, para inteligencia, por ejemplo, he aplicado, ¿no?, probablemente tal vez un test de inteligencia, ¿no?, a los 10 estudiantes. Se les ha aplicado y se han obtenido las siguientes puntuaciones, ¿no?, de 105 para el primer estudiante, del segundo estudiante 116, para el tercer estudiante 103, etcétera. De la misma forma se ha aplicado una prueba para el rendimiento académico, una prueba. Imaginemos que se ha dotado una prueba a los 10 estudiantes, ¿no?, en una escala del 1 al 10. El primer estudiante tiene 4 sobre 10, el segundo estudiante tiene 8 sobre 10, el tercero tiene 2 sobre 10, etcétera, ¿no? Ahora, si alguien desea, puede cambiar, ¿no?, del 1 al 100, ¿no?, 40, 80, 20, 70, 90, 90, 30, etcétera, ¿no? Eso ya depende. Entonces ya se tienen las puntuaciones correspondientes, ¿no?, respecto a la variable inteligencia y rendimiento académico. Queremos ver si las variables x y y están relacionadas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces por soluciones. Para puntuaciones directas, luego queremos por puntuaciones diferenciales y puntuaciones estandarizadas. En el primer caso, para puntuaciones directas, de aquí tengo los datos, aquí tengo los datos de la variable inteligencia y aquí tengo los datos de la variable rendimiento académico. Hacemos justamente la sumatoria total, ahí está, 1175, aquí la suma es de 65. Para determinar su promedio de esta columna, ¿qué hacemos? Este dato lo voy a dividir entre n, y n ¿cuánto sería? 10 en realidad, ¿no? Ese es el valor de n. Entonces ahí, por ejemplo, voy a tener 117,5, el promedio de esta columna. 6,5 será el promedio de esta otra columna, ¿no?, de la columna y x. Esta otra columna ya es x al cuadrado, ¿no? Aquí es el exponente al cuadrado, ¿no? Es decir, voy a multiplicar 105 por 105 y tenemos 11.025. En el siguiente será 116 por 116, es decir, este es x al cuadrado y este es y cuadrado, ¿sí? Entonces cada uno de estos datos lo está elevando al cuadrado y estamos anotando aquí. Sumamos, ahí está el total, y dividimos entre 10 su promedio. Para la columna y cuadrado utilizamos obviamente la base de datos de y de esta columna. 4 al cuadrado 16, por ejemplo, 8 al cuadrado 64, 2 al cuadrado es 4, 7 al cuadrado 49 y etcétera, ¿no? Sumamos, ahí tenemos una sumatoria de 489, dividimos entre 10, 48,9 sería el promedio de esta columna. Finalmente la última, el producto x por y, ¿no?, es decir, multiplicamos 105 por 4, eso es 420, 116 por 8, eso va a ser 928, 103 por 2 será 206, 124 por 7 será 868, etcétera, ¿no? Ese es el producto de la columna x por la columna y, los datos, ¿no? Y al final sumamos, ahí está, 7871, dividimos entre 10, su promedio 787,1. Ya tengo ya esta base de datos identificada, ya tengo los valores y los datos totales y los promedios. Pasamos al siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, ahí ya identificamos los datos. El promedio de la columna x 117,5, el promedio de la columna y 6,5,
Aquí tenemos la sumatoria de x cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado, es por ejemplo 118,25. La sumatoria de y cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado es 6,65. El producto de ambos promedios, tanto x barra como y barra, es 763,5. Y las desviaciones estándar para la variable x y la y. Para la variable x, esta misma que están observando aquí, sacamos su raíz cuadrada, ¿no? El raíz cuadrada de 118,25 será 10,874. Esta de la misma forma, ya tenemos esta diferencia, sacamos la raíz cuadrada de 6,65 y eso va a ser 2,579, sustituyendo datos en el Excel y sustituimos en la fórmula, ¿no? La sumatoria de x por y sobre n menos el producto. Aquí por ejemplo esta sumatoria, ¿dónde se encontraría, no? X por y. Esta sumatoria es en realidad el promedio, ¿no? De la columna x por y, ¿sí? Es esta en realidad, ¿no? Aquí está, este es x por y, sumatoria es esta, ¿no? 787,1. Esa que lo he pintado es la sumatoria, este de aquí, este de ahí, menos el producto de promedios, ¿no? De x y y, es este, ¿no? Aquí está, ¿sí? Porque los promedios ya se tenían determinados, ¿no? Aquí está para x y aquí está para y, ¿no? Estos eran los datos, multiplicamos estos dos datos y ahí se obtiene, ¿no? Este es el producto que se está copiando. Listo, ¿no? Hacemos la diferencia entre dos, dividimos entre el producto, ¿no? Aquí está de este en este caso, ¿no? 10,874 por 2,579. Hacemos el producto, esta diferencia, luego el producto, ahí se tiene un coeficiente de 0,83. Esa va a ser la identificada, ¿no? Ahora para el otro caso, solución B, para el caso de puntuaciones en este caso, ¿sí? Que son justamente puntuaciones diferenciales, ¿no? Diferenciales porque estamos haciendo la diferencia en realidad, ¿no? La diferencia entre quién, con el promedio. Tenemos la misma columna, ¿sí? De datos. En esta x minúscula va a ser el dato de la columna x menos su media, ¿no? Por ejemplo, 105 menos su promedio, y su promedio es 117,5, ¿no? O sea, voy a restar este dato. 105 menos 117,5, ahí se obtiene menos 12,5, ¿no? Un valor negativo. El siguiente va a ser 116 menos el promedio, 117,5, eso va a ser menos 1,5. Siguiente va a ser 103 menos 117,5, menos 14,5, y etcétera, ¿no? Tengo todas las diferencias, ¿sí? No voy a hacer una sumatoria total aquí, nada hasta el momento. En la siguiente columna va a ser y minúscula, que es los datos de la columna y menos su promedio, ¿no? Ejemplo, 4 menos 6,5, eso va a ser menos 2,5 con su signo, tal como está, ¿no? 8 menos 6,5, ese va a ser valor positivo, 1,5. 2 menos 6,5, ese es valor negativo, menos 4,5, y etcétera, ¿no? Análogamente todas las diferencias las calculamos. En la siguiente, x cuadrado significa que este dato x minúscula lo estoy elevando al cuadrado, es decir, menos 12,5 al cuadrado es de 156,25, ¿no? El otro va a ser menos 1,5 al cuadrado, 2,25. Menos 14,5, tal como está, con signo, ¿no? Negativo. Es decir, estos exponentes cuadrados los convierten, ¿no? En valores positivos, a todos en realidad, ¿no? Ya sean positivos o negativos, ¿no? Por ejemplo, 6,5 al cuadrado, eso va a ser 42,25. Dará la columna y de la misma forma, toditos los elevamos al cuadrado y se obtienen estos otros datos. Ahí ya hacemos la sumatoria recién. Aquí tenemos 1182,5. La sumatoria de y al cuadrado es 66,5. Y el producto, x por y, es decir, x minúscula por y minúscula, ¿no? Aquí va a ser menos 12,5 por menos 2,5, y eso es 31,25. Menos 1,5 por 1,5, eso es menos 2,25, ¿no? Tal como está con los signos, ¿no?
Menos 14,5 por menos 4,5, eso va a ser 65,25. Y así sucesivamente voy multiplicando estos datos, ahí se obtienen estas de aquí y hago la sumatoria, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, va a ser la sumatoria, ¿no?, de x por y minúscula. Una vez completada la tabla, sustituimos ya los datos. Ahí está, la sumatoria de x por y es 233,5, ¿sí? Sumatoria de x cuadrado, ahí está 1182,5, y la sumatoria en y cuadrado 66,5. El producto, lo que voy a hacer ahora aquí es sacar la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de este dato por la raíz cuadrada de este otro dato, ¿no? Ahí ya se tiene, por ejemplo, el producto de estas raíces cuadradas, de estas sumatorias, de estas dos, ¿sí?, de estas dos, sería este, ¿no?, 280,422. Reemplazando los datos en la fórmula que se tiene, sumatoria de x por y en columna, que es este de aquí, ¿no?, 233,5 dividido entre el producto de estas raíces cuadradas, que es 280,422, ¿no? Entonces ahí les va a dar 0,83. Que a la final tiene que ser el mismo resultado, ¿no? Solamente aquí, tal vez a algunos les va a salir con más decimales, pero hay que ir redondeando, ¿no? Aquí se está trabajando con solamente dos decimales, ¿no? 0,83. Y finalmente, para las variables estandarizadas, aquí lo que hacemos, nuevamente tenemos los mismos datos, sumamos, sacamos sus promedios, porque es este mismo dato dividido entre 10, ¿no? Este mismo dato dividido entre 10, porque tenemos 10 datos, ojo, ¿no? Este es el valor de n, ¿no?, en realidad, ¿no? N igual a 10. Para la z sub x, z sub y, tenemos las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que ya se han identificado, ¿no? Esta, por ejemplo, la z sub x es x menos su promedio dividido entre su desviación estándar, ¿no? Esta de la misma forma, ¿no? Este es x1, x2, x3, x4, etcétera, ¿no? Toditas se identifican sustituyendo en las fórmulas, se tienen las columnas, se hacen el producto, sumamos y ahí tenemos, ¿no?, el dato correspondiente. Luego se va a la fórmula, ¿no? Este último dato, que es el producto de z sub x, z sub y, este dato dividimos entre 10 y tenemos 83, ¿cuánto es? 26, ¿no?, y etcétera. Entonces 0,83 redondeado, ¿no? Pues cualquiera de esas tres ecuaciones se puede determinar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Es una forma también. Entonces, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, ¿no? Una vez identificado, por ejemplo, cae en el rango de 0,5 a 1, eso significa que tiene una correlación fuerte y alta, es decir, la variable inteligencia está estrechamente relacionada con la variable rendimiento académico, ¿no? Entonces esas dos variables están estrechamente relacionadas entre sí. Eso es bien importante. Probablemente tal vez alguno quiera realizar un trabajo de investigación, por ejemplo, inteligencia, tipos de inteligencia, ¿no? Tipos de inteligencia y su incidencia en el rendimiento académico de ciertos estudiantes universitarios de tal carrera o tal grado, ¿no?, de tal institución. Puede ser una forma, una alternativa. Entonces es el coeficiente de correlación de Pearson. También les he pasado el ejemplo, ¿no?, el ejemplito el software mismo aplicado es este de aquí, el Excel, con el que se ha trabajado el cálculo correspondiente. Aquí están las operaciones mismas que se están desarrollando. Este, por ejemplo, x cuadrado significa, ¿no?, lo que hemos dicho, este mismo multiplicado consigo mismo es el x cuadrado, y el cuadrado de la misma forma es esta, ¿no?, la misma fórmula. Este es el producto, ahí está, ¿sí? Y ya te tienen lo demás, ya con el Excel se hace más rápido en realidad, ¿no?, más rápido. Y esta es su gráfica, la gráfica de la correlación misma a partir del coeficiente de determinación y la ecuación, ¿no?, de regresión. Aquí está, ¿no?, su pendiente positiva, y están estrechamente relacionados, ¿no?, tienen, ¿no?, esa línea. Entonces este es el ejemplito que les he enviado. Este, lo único es esta nada más, tal vez a algunos les va a dar con varios decimales, solamente se va redondeando con esta parte, ¿no?, de ir reduciendo decimales en realidad.
El R cuadrado, por ejemplo, es esta de aquí, ¿no? Hemos mencionado que a partir del coeficiente de determinación puedo calcular el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Sacando la raíz cuadrada, 0,6933, por ejemplo. Por ejemplo, aquí anotamos, ¿no? R cuadrado es 0,6933. Saco la raíz cuadrada, aquí está, ¿no? Y eso va a ser 0,8327, por ejemplo, ¿no? Su raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, la otra forma, la otra alternativa es anotando igual, raíz y del dato o el valor numérico que está en esta celda y hago un enter, ¿no? Ahí está, 0,8327, ¿no? Todo ir redondeando, ahí está, 0,83 en realidad, ¿no? El coeficiente de correlación. Entonces es una forma más rápida en realidad, ¿no? De calcular, y esa es la relación, ¿no? Y estaba en la pregunta en el foro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación de Pearson? Entonces ahí está, ya se ha demostrado, ¿no? Ahora, si buscan algunas referencias teóricas sería muy bueno, ¿no? Para fundamentar su respuesta también. Entonces ahí se tiene, ¿no? Entonces es una forma más rápida, de determinar el coeficiente de correlación de Pearson, si se han dado de cuenta, ¿no? Para olvidarse ya de todo el procedimiento que es justamente, ¿no? Calcular matemáticamente, se podría decir, ¿no? Con procedimientos estadísticos, o bien utilizando la fórmula también, ¿no? Lo que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí voy a anotar correlación, ¿no? Aquí supongamos que quiero determinar la correlación de Pearson. Lo voy a pintar de color celeste. Ahí está, lo voy a agrandar un poco más. El número 16. Listo. Es una forma, dijimos, ¿no? En el documento voy a funciones. Vamos en el cuadro de estadísticas. Ahí está en el principio este coeficiente de correlación, ¿no? Hago un clic en aceptar. Seleccionado la primera matriz, ¿no? Simplemente los datos, valores numéricos, no el X, tampoco la suma total, ni el promedio. Selecciono la siguiente matriz, la matriz número 2, la variable rendimiento académico, todos los datos. Y aquí, como pueden observar, ya se ha calculado, ¿no? 0,83, 26, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Tiene varios decimales, ¿no? Entonces eso es solamente reducción nada más, ¿no? De decimales. Listo. Esa es otra alternativa también, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace con el SPS? Alguno de está consultando, pero ¿cómo hacemos con esto con el SPS? Muy bien, lo que voy a hacer es copiar esta base de datos, hago un control C. Voy a abrir un documento cualesquiera, esto voy a borrar, suprimir. Necesito esto ahora. Una forma también, otra alternativa es utilizando, ¿no? El SPS. Entonces, lo que voy a hacer es eso ahora. Lo que estoy diciendo es seleccionar, hago un control C, tengo ya mis datos, los valores, ahí están las tres columnas, listo, control V. Ya tengo ahí los datos, ya sé que es la variable X, Y. ¿Sí? Si ustedes desean pueden colocar aquí, por ejemplo, X inteligencias, ¿no? La variable inteligencia. X 2 puntos lo podrían definir, ¿no? X 2 puntos igual, esto es inteligencia. Luego podemos identificar en la variable Y lo que es rendimiento académico. Hago un control C y aquí hago 2 puntos igual. Ese 2 puntos igual significa que estoy definiendo, ¿no? No significa que es igual, ¿no? Está definiendo. Eso significa 2 puntos igual. Estoy definiendo esa variable que se llama o se denota rendimiento académico. Y la otra, inteligencia. Ya tengo, miren, en el Excel ya basta con estos datos. Voy a guardarlo, ¿sí? En el escritorio. Aquí voy a colocarle, a ver, un nombre, base, ¿sí? Base 1 lo voy a anotar, lo voy a guardar en el escritorio, así en documento en Excel. Abrimos obviamente el SPS, si ustedes tienen el SPS, el que es justamente, ¿no? La versión, yo por ejemplo tengo el SPS, la versión 25, es la última, la actual es esta, ¿no? Y IBM SPS, ¿no? 25, ¿no? Entonces abrimos, obviamente hay un panel de para las variables, para la vista de datos, este es para la vista de variables, y hay un cuadro que
aquí se obtienen los resultados correspondientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es, ¿no?, transferir en este caso, importar los datos del Excel. ¿Cómo yo puedo importar los datos en Excel? Voy a archivo, importar datos, Excel. Hacemos un clic en Excel, porque está buscando ahora, ¿no? Ahí está buscando, y voy a buscar en la unidad en este caso, ¿no? En este caso lo he guardado en el escritorio, ¿no? Desktop. Ahí está, base 1. Listo, abrir. El SPS entonces lo que hace es identificar en primera instancia los valores, ¿sí?, las variables correspondientes. Ahí ya lo tenemos, y hacemos clic en aceptar. Entonces, como pueden observar, en la vista de datos ya tengo los valores numéricos, en la vista de variables ya se ha identificado, por ejemplo, cuáles son estos datos que voy a identificar. Los que me interesan son X y Y. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es hacer un cierto tipo de análisis estadístico, ¿no? Los gráficos ya me imagino que ya lo habrán visto también, no es nada complicado. Aquí también les he pasado, por ejemplo, en SPS, ¿no?, cómo generar gráficos en SPS, ¿no? El diagrama de dispersión, por ejemplo, vamos a ver en este instante, podemos verlo también, ¿no? El generador de gráficos, por ejemplo, vamos a la parte de gráficos, la que menciona, ¿no? Aquí está, este gráficos, generador de gráficos. Ahí están los gráficos correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos barras, líneas, áreas, circular, ¿no?, dispersión de puntos, ¿no? Ahí está. O sea, por ejemplo, yo quiero este que tiene justamente la ecuación de regresión lineal también, ¿no? Ahí. Bien, aquí lo que hay que definir, quién va a ser la variable X y la variable Y, ¿no? Esta variable X, por ejemplo, será pues la variable independiente, ¿no? Imaginemos que es inteligencia, muy bien. Ahí está. Inteligencia. Y en la variable Y, rendimiento, ¿no? Ahí ya tenemos, por ejemplo, una dispersión simple lineal, ¿sí? Ahora, si desean simplemente sin la línea, solamente van seleccionando, ¿no?, los puntos correspondientes, y luego ahí ya van generando, ¿no? Hacemos un clic en aceptar y se va graficando, ¿no?, los puntos correspondientes, ¿no?, que son estas. Sí, que es la misma en realidad del ejemplo que se tenía, ¿no?, en el Excel, ¿no?, en la hoja en Excel. Ahí está, ¿no? Pero más de cerca se podría ver, ¿no? Sí, se ve un poco más de cerca en realidad, ¿no? Entonces es una forma, ¿no? Nuevamente gráficos, generador de gráficos. Yo quiero el de dispersión, si queremos con la lineal, ahí está, aceptar, listo, ¿no? Ahora sí ya me genera el gráfico de puntos. Bien. Ahora, el otro punto es el de correlación, ¿no? También les he mostrado el ANOVA, después lo vamos a ver. El gráfico de este es el ANOVA de un factor, el de correlación. Para la correlación, en el SPS vamos justamente, ¿no?, a analizar los datos. Por ejemplo, que aquí tenemos estadísticos, ¿no?, para tablas cruzadas, frecuencia, tenemos estadísticas de bayesianas, tablas personalizadas, modelo lineal univariado, multivariado, modelos lineales generalizados, modelos mixtos, correlación, ¿no? Esta parte es bien importante, ¿no? Correlacionar dos variables, ¿no?, bivariada. Entonces yo quiero ver una variable, ahí está, inteligencia, rendimiento, ¿no? Aquí podemos calcular el coeficiente de Pearson, de Spearman, pero no necesariamente Spearman. Prueba bilateral, ¿no? Algunas opciones también aquí se tienen, si quiero determinar las medias, desviaciones estándar, productos, ¿no?, continuar, qué tipo de estilo, no tanto en realidad se muestra, ¿no? Y hacemos un clic en aceptar y generamos la correlación, ¿no? Correlaciones en primera instancia, correlaciones estadísticos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos media 117,50, ¿no?, en la variable inteligencia, el promedio en rendimiento académico es de 6,5, ¿no?, o 50.
los que justamente en el ejemplo hemos determinado en la hoja en Excel, ¿no? Aquí se está hablando de estos promedios en realidad, ¿no? Los que estoy remarcando, señalando, ¿no? Ahí está. Es promedio de X, promedio de 6,5, 117,5. Ahí está, los promedios, sus desviaciones típicas estándar, 11,46, 2,78. ¿Sí? Este, por ejemplo, ¿no? Desviación estándar en X, desviación estándar en Y. Número de casos 10, obviamente, porque son 10 datos. Y la correlación. Por ejemplo, la correlación de Pearson, ¿no? Con respecto a inteligencia, 0, aquí está, ¿no? De inteligencia de rendimiento, 0,8333, etcétera, ¿no? En realidad es 0,83, lo que sí hemos obtenido, ¿no? ¿Sí? Esa era su correlación correspondiente, ¿no? En base a los resultados. ¿No? Respecto aquí a inteligencia, el rendimiento de inteligencia, 0,83. Entonces ahí ya se tienen las correlaciones, ¿no? Algunas correlaciones no paramétricas, por ejemplo para Rode-Spearman, ¿no? Más o menos ya asciende un poco más, ¿no? 0,89 en realidad, ¿no? De 0,83 a 0,89, ¿no? Pero mayormente utilizamos para este tipo de correlaciones, ¿no? Paramétricas. Estas no paramétricas, como el de Rode-Spearman, mayormente se trabajan con tipo de variables ordinales, como por ejemplo, ¿no? Variables ordinales, ¿no? Bueno, entonces ahí ya se tiene, ¿no? En el cuadro de resultados la correlación misma. De la misma forma podemos identificar dentro del análisis mismo lo que es justamente la regresión, ¿no? Modelo lineal automático, lineales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una lineal podemos ir identificando, ¿no? Una variable dependiente, rendimiento, ahí, ¿no? Respecto a una variable independiente, inteligencia, ¿no? Ya tengo las variables. Ojo, para la regresión múltiple tendría más variables en realidad, ¿no? Entonces puedo ir integrando más variables independientes. Recuerda muy bien la definición. Más variables, X1, estos son X1, X2, X3, puedo insertar más, ¿no? Con respecto a una variable correspondiente. Aquí tenemos, por ejemplo, estadísticos, en los que mayormente intervalos de confianza, estimaciones, continuar, gráficos que puedo utilizar. Tal vez en opciones, entradas a 0,05 es la de probabilidad, ¿no? Es decir, el F de Fisher, ¿no? 0. Si es menor el P valor, justamente se menciona, ¿no? Si P es menor a 0,05, que es obviamente 5%, que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, ¿no? Pero si el P valor es mayor a 0,05, eso que implica que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, ¿no? Cosa de que no puede ocurrir en ese caso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta muy bien ese tipo de prueba correspondiente. Aquí tenemos la pestaña de destinos, casi no hay mucho que se inserte. Hacemos clic en aceptar. Ahí está, tenemos aquí la regresión, variables de entrada, ¿no? Por ejemplo, el resumen del modelo corresponde justamente al coeficiente de correlación de Pearson, R, ¿sí? Ahí está, 0,83, ¿no? Con respecto a el coeficiente de determinación, R cuadrado, ¿sí? 0,69, 3, etcétera, ¿no? El ajustado es, por ejemplo, 0,655, ¿no? Y el error de estimación, que ese es el epsilon justamente, ¿no? Si recuerdan muy bien, el error estándar de estimación, el que hemos denotado, no sé si recuerda muy bien, el error de estimación es esta, justamente, ¿no? Aquí arriba se encuentra, ¿no? Error de estimación, ¿no? Este de aquí, ¿no? El error estándar de regresión múltiple de estimación correspondiente. Entonces ahí se tiene el error estándar, ¿no? 1,597. Ahora, el análisis de varianza, ¿no? El análisis de varianza corresponde, por ejemplo, como pueden observar, que nos interesa es este dato, ¿no? El nivel de significancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí que menciona que el nivel de significancia
es 0,003, ¿no? Entonces, este valor, ¿qué significa? Este es el que mayormente nos interesa. Menciona que si el dato o el valor encontrado, este dato es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa la hipótesis nula? Que los promedios son iguales en realidad, ¿no? La hipótesis alterna será que hay diferencia de promedios en realidad, ¿no? Y obviamente se acepta la hipótesis alterna o de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar tanto las variables de inteligencia como el rendimiento académico, por el caso particular, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna o de investigación, ¿no? Es decir, que tiene una incidencia o influencia en realidad, ¿no? Inteligencia con respecto a su rendimiento académico, ¿no? Obvio, lógico, ¿no? Porque si se tiene mayor inteligencia, obviamente, o utilizando cierto tipo de inteligencia múltiple, puede incidir obviamente, ¿no? En su rendimiento académico. Vale decir, si yo tengo una inteligencia lógica matemática, obviamente va a incidir en mi rendimiento académico, tal vez en áreas de ciencia exacta, será pues, en matemática, en estadística, en física, etcétera, ¿no? Si yo tengo la inteligencia espacial, kinestésica, etcétera, ¿no? Entonces hay en otras ramas, ¿no? Rendimientos académicos en artes plásticas o en lenguaje, etcétera. Entonces ahí se obtiene, ¿no? La prueba también misma, ¿no? de la hipótesis correspondiente. Entonces aquí, por ejemplo, desde los coeficientes determinados justamente desde la variable dependiente del rendimiento académico, tenemos los coeficientes no estandarizados, ¿no? Beta y sus desviaciones de desviación de error. Coeficientes estandarizadas beta es 0,83, que es justamente el coeficiente de correlación Pearson. Y aquí tenemos la T, ¿no? La T constante misma, que corresponde a menos 3,049, y con respecto a la variable X 4,225, ¿no? Es decir, a partir de esta, la constante y el dato correspondiente, puedo determinar qué cosa, las ecuaciones correspondientes, ¿no? De regresión lineal. Entonces ahí ya se tiene justamente la forma, ¿no? De realizar. Ahora los gráficos también, no olvidarse, ¿no? El Excel sí puede ser utilizable, aplicable, ¿no? Con los gráficos, tanto de barras como las circulares, las que mayormente se utilizan, pero prefiero más las del Excel, ¿no? Las del Excel ya tienen más, se puede decir un poquito más, o sea, más buenas, yo puedo decir, porque haces más modificaciones, puedes integrar, puedes insertar fondos, ¿no? Que el SPS. El SPS en realidad es un poco rústico, en realidad, y no genera tan buenas gráficas en realidad, ¿no? Es el único detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de barras, ¿no? Ahí está, no genera tan muy buena que digamos, ¿no? Como que obtengamos con porcentajes, que sean con colores diferentes, eso ya depende mucho también, ¿no? Cómo vayan generando. Y más aún para la investigación científica, y más aún por estas situaciones de la pandemia, obviamente prefiero utilizar lo que es el Google Formulario, ¿no? El Google Formulario, que me genera justamente de manera más automática, y que mayormente, la gran mayoría por estas situaciones de la pandemia van utilizando, ¿no? Estos formularios que se utilizan justamente para algunas encuestas, algunos utilizan también para algunas entrevistas con preguntas abiertas, que también les puede servir, y más aún ya te vas a ir olvidando también, ¿no? En realidad ya depende mucho del investigador si vaya a ir combinando, ¿no? El SPS mayormente para el análisis de datos, ¿no? No les aconsejo para gráficos, ¿no? Más para el análisis de datos, en la parte, ¿no? De análisis de datos, ¿no? Análisis estadísticos, descriptivos, ¿no? Tablas, modelos, regresión, correlación, como es la escala, análisis de fiabilidad, ¿no? Tal vez para algunas predicciones, ¿no? De series temporales. Más para ese tipo de análisis les sugiero el SPS, ¿no? El Excel es más interesante, pero hay que utilizar también, ¿no? Es otro tipo de codificación con relación a la fórmula, definiciones de fórmula que se vayan utilizando, ¿no? Trabajando con celdas. Ahora yo les aconsejo el Google Formulario para poder generar justamente, ¿no?
para ir generando qué cosa. Mayormente yo les sugiero esto para algún tipo de cuestionario que vayan utilizando, ¿no? Si tienen alguna encuesta, ¿no? Entonces este es muy bueno el Google Formulario. ¿Por qué? Porque de manera automática ya genera, ¿no? Genera ya toda tu base de datos y genera también como los gráficos correspondientes, mayormente los gráficos circulares, ¿no? Pero depende mucho cómo vayas formulando las preguntas, los ítems correspondientes, ¿no? Aquí por ejemplo tengo una encuesta, ¿sí? Aquí tengo las respuestas correspondientes y como pueden observar solamente lo que hago es enviar el link correspondiente, ¿no? Es este link, ¿sí? Lo voy a abrir este link correspondiente, lo copias, envías al grupo de WhatsApp que tienes y recolectas todos los datos. Obviamente tienes que ir limitando también, ¿no? En configuraciones limitar simplemente a, a una sola ¿no? A una sola respuesta, ¿no? En respuestas, por ejemplo, es bien importante limitar a una respuesta, ¿no? Hay que limitar, esto tiene que estar habilitado en realidad, ¿no? Esto está deshabilitado porque ya se ha aplicado, en realidad ya está encerrado, ¿no? Lo único que hago es cerrar, pues, ¿no? Ya no se aceptan respuestas. Entonces aquí por ejemplo ya de manera automática, miren, van llegando los resultados, entonces ya las gráficas correspondientes de la misma forma, ¿no? Entonces aquí vas a ir exportando o bien copiando los gráficos correspondientes, ¿no? Con porcentajes, a diferencia del Excel, ¿no? Porque vas a tener que ir tabulando, generar tablas y luego su gráfico, ¿no? Porque para generar justamente gráficos, aquí por ejemplo yo quiero el gráfico de esta variable, ¿no? Voy a tener que tabular, typear en realidad, ¿no? Luego después ya viene lo que es la parte, ¿no? De generar los gráficos correspondientes, ¿no? Entonces eso ya depende mucho también del investigador cómo va utilizando y los formatos correspondientes, ¿no? Entonces aquí por ejemplo es un poco más tedioso, ¿no? Porque necesitas tabla y recién genera el gráfico, ¿no? Mientras en este Google Formulario es mucho más rápido porque ya te genera automáticamente ya los gráficos correspondientes. Y tal vez alguno menciona, indica, ¿no? Pero ¿de dónde puedo obtener yo la base de datos en Excel? Pues claro, existe una base de datos y está en esta parte superior que dice crear hoja de cálculo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir descargando, ¿no? Y se descarga todo el documento o la hoja en Excel, ¿no? Correspondiente a las encuestas que se hayan desarrollado o realizado, ¿no? Aquí está, ya se tiene todos los datos, y con los datos ya lo único que hay que hacer es ordenar. Si alguien desea generar las tablas, como puedes ir trabajando con estos datos, solamente vas, mientras va cargando, vas a archivo y descargar, ¿no? Vas con la pestaña de archivo y descargar. Sigue cargando porque tengo una base amplia de datos, ¿sí? Entonces esa es una alternativa, ¿no? Yo les sugiero esto utilicen para su elaboración de tesis, para las encuestas, ¿no? Más aún en situaciones de pandemia no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo realizar una encuesta así de manera presencial, ¿no? O imagínense por el COVID, por solamente hacer entrevistas o hacer encuestas, ya estés infectado con COVID y nuevamente estar enfermo, ¿no? Entonces yo les sugiero hacer sus encuestas o algunas entrevistas con preguntas abiertas. Eso obviamente van aquí generando, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Creo que tengo aquí una pregunta, todas son cerradas, ¿no? Todas son cerradas, algunos son, como este caso, selecciones múltiples, ¿no? Es decir, la persona puede seleccionar esta y esta, ¿no? No en esas que son cerradas, sí y no, ¿no? De selección múltiple también, ¿no? Esta por ejemplo es una pregunta abierta, ¿no? Eso ya depende mucho cómo vayan formulando también, ¿no? Si va a ser un párrafo, mucho mejor. Entonces para sus entrevistas les puede servir, ¿no? Ahora sí, ya descargado, vas a archivos y descargar, ¿no? En Microsoft Excel, ¿sí? Lo puedes descargar en PDF, pero yo creo que les va a servir en Microsoft Excel porque esto está en la nube, ¿no? Entonces vas a archivos y descargas, ¿no? Descargas todo el documento, la base de datos que ya tienes, ¿no? Ahí está. Y a partir de eso ya vas creando, ¿no? Vas realizando, vas ordenando toda tu base de datos en base a las preguntas, ¿no? Respuestas, etcétera, ¿no? Ahí está, ya se tiene su base de datos. Entonces, mucho mejor. Yo les aconsejo utilizar esto, ¿no? Porque ya tienes base de datos y gráficos, ¿no? Eso es lo bueno.
tiene buenos gráficos también, ¿no? A diferencia del Excel, el Excel sí puedes hacerlo, pero un poco vas a tardar, ¿no? Y lo que queremos es efectivizar más aún, ¿no? Más bien sí, para el análisis de estadístico en el SPS sí tienes que ir tabulando también, ¿no? Pero hasta tardar en insertar los datos también, yo te aconsejo primero ten los datos en una hoja en Excel como los que yo le hice hace instantes, ¿sí? Una base, así le he puesto base y listo, ¿no? Cuadros, cuadros, hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera. Y esos vas importando, ¿no? Vas importando justamente aquí, ¿no? En archivos, importar datos, ¿no? El Excel, listo. Y ahí ya se tiene, ¿no? Ya se tiene importado para el análisis estadístico que tú desees o realices. Bien. Profe, Sí. tanto en el SPSS como en el Excel, cuando ponemos con las opciones, ya, tanto con fórmulas en el Excel o con el menú en el SPSS, el coeficiente de correlación directamente el de Pearson saca, ¿no es verdad? Como usted nos ha mostrado. Pero usted ha explicado tres métodos, o sea, Uh-huh. directamente uno nomás aplican ellos, ¿no? Así es. Así es. Ya, y esos Ahora, otros métodos en el, no lo eh, toman en cuenta o cómo funciona, profe. los otros métodos que los he tomado en cuenta, eso ya depende mucho, eso es libre, ¿no? En la evaluación, por ejemplo, cuáles tienen más apropiados, pueden realizarlo, elaborar, no hay ningún problema, ¿no? Hay caminos cortos como hay caminos largos, ¿no? Como los que acabo de mostrar, ¿no? Entonces ya depende mucho también de uno. Alguno que ya es muy diestro, digamos, con el Excel, o tal vez es muy diestro con el SPS, lo puede realizar, puede elaborar, ¿no? No hay ningún problema. Si va a No, ser no, el... estoy preguntando, es que había un método de estandarización, el otro de puntuación, si no me Ah, equivoco, y el otro, no, sí, sí, ya, de esos esta, tres. esta. De esto, por ejemplo, ¿no? Son procedimientos, ¿no? Para el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Esto se está calculando, ¿no? Matemáticamente con esta fórmula. Entonces, para esto debo de determinar todos estos valores, ¿no? Y para eso necesito llenar, mira, columnas para puntuaciones directas, para puntuaciones diferenciales o centradas, también se lo dice, lo mismo, ¿no? Entonces voy a ir calculando todo esta, es decir, tengo que generar la planilla misma, ¿no? Para Ya. O sea, tener saca datos. la misma, los tres métodos sacan la misma Sí, correlación, sí, 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 son, sí. ya, Sí, ya, ya, los ya. mismos. Aquí 0.83, el mismo tiene que ser 0.83. Aquí es el mismo, 0.83. No tiene que cambiar. Los tres salen los mismos, el mismo coeficiente de correlación. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Magister, en cuanto a la práctica que nos ha dado, entonces podemos usar uno de estos caminos y igual Sí, es valedero, ¿no? sí, sí, cualquiera de estas pueden utilizar, cualquiera de esas formulitas que les he mostrado, pueden utilizar. Ahora este del gráfico, ojo, ¿no? Esto ya es para más diestro, ¿no? Es más rápido. Pero esto por ejemplo te sirve, esto es lo que yo he hecho y está en el foro, ¿no? Pregunta. O sea, tú quieres calcular el coeficiente de correlación, supongamos que tienes una base de datos, listo. Pero quisiera saber a priori, ¿no? O sea, cuánto será el coeficiente de correlación. Entonces, mínimamente seleccionas y haces su gráfico de dispersión, ahí tienes la ecuación de regresión, sacas su raíz cuadrada de este dato y ya más o menos ya tienes, ¿no? 0.83, entonces más o menos ahí tiene que ser, ¿no? Ahí va a ser determinado más o menos, ¿no? El coeficiente de correlación. 0.8 se podría decir, ¿no? Y con otros decimales, ¿no? Redondeado. Entonces no tiene que variar. No puede darte 0.5, 0.7, ¿no? Entonces si te sale eso es porque has hecho algún error cometido en alguna de estas operaciones, ¿no? O de producto, sacándole la raíz cuadrada, ¿no? Entonces esto nos sirve justamente de manera más eficiente, más rápida a priori obtener coeficiente de correlación al simplemente sacándole al coeficiente de determinación su raíz cuadrada. Ya luego ya realizas el procedimiento, ¿no? Ya sabes más o menos dónde tienes que aproximarte, te da la idea, ¿no? Ese, ese es ya por ¿no? Por la experiencia. Sí. Profe, lo que ha colgado, ¿nos puede explicar, por favor? Sí, lo que ha colgado esas preguntas, que creo que con el del texto dice, que está relacionado en la plataforma, la tarea 4. A ver, veamos. Ahí está, base de datos, ¿no? Aquí está. Voy a abrir una pestaña, a ver si descarga.
Ahí está, esta es la base de datos, ¿no? Yo les he dado una base de datos y la tarea consiste con esta base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la tarea? Menciona, indica lo siguiente, ¿no? Aquí lo voy cerrando. Lo que hay que hacer es calcular, ¿no? El coeficiente de correlación, ¿no? Con respecto a cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, veamos nuevamente donde se le ha enunciado la tarea número 4. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la consigna de esta tarea? Dice realizar las siguientes actividades, ¿no? Solo para el ejercicio 1, ¿no? Primero dice determinar el coeficiente de correlación lineal Pearson para de cada par de variables, dice, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Edad, peso, calificación y estatura. Entonces, a ver, voy a hacer, miren, aquí tenemos 4 variables, ¿no? 4 variables. Muy bien, de las 4 variables, ¿cuántas combinaciones existirían? Primero sería edad, peso, edad, calificación, edad, estatura. Luego, ¿qué sería? Peso, calificación, peso, estatura. Luego, calificación y estatura. Y ahí terminaría todas las combinaciones, ¿no? ¿Cuántas serían las combinaciones en este caso? En el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Combinaciones mismas, ¿no? Sin repetir. Por ejemplo, yo voy a hacer edad y peso, ¿no? Porque 2 variables tienes que tomar en cuenta. Esta es tu base En de el datos. SPS, en el SPS directamente la matriz de correlaciones nos va a dar eso, ¿no? No, no, Claro, no. claro. Sí, si alguien quiere hacer el Excel, obviamente vas a tener que generar otra hoja y tendrías que copiar qué cosa. Digamos peso y estatura, estas 2 columnitas, ¿no? Tendrías que copiar, listo. Haces tu control C o seleccionas, ¿no? Haces tu fórmula, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y ahí vas insertando, ya depende de cada uno es esto, ¿no? Cómo vaya realizando, utilizando, ¿no? Pero obviamente el SPC de manera rápida, directa ya lo va determinando, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo quiero determinar la correlación, voy a funciones, estadísticas, coeficiente de correlación, a un clic en aceptar, la primera matriz, tengo el conjunto de datos, listo, ahí voy seleccionando, voy a ir a la segunda matriz, listo, ahí está, y ya tengo, ¿no? Ahí por ejemplo su coeficiente de correlación R, aquí está, ese por ejemplo es negativo, ¿no? No es positivo, lo voy a agrandar un poco, ese es R, ¿no? R minúscula, menos 0,19, ¿no? Tiene un coeficiente de correlación negativa, ¿no? ¿Y cómo será su gráfica? Pues para su gráfica tienes que ir seleccionando, ¿no? Tanto las variables, ¿no? Los datos correspondientes, ¿no? En insertar, gráfico de dispersión, ¿no? Este de aquí, en diseño rápido, vas a funciones, y tienes, ¿no? Puedes agrandarlo, ver un poco más, ¿no? Con más detalle. Esto se puede borrar, no hay problema. Aquí está. Esta es su ecuación, ¿no? La ecuación. Voy a agrandar un poco más grande. Ahí está. Listo, ¿no? Y su coeficiente de determinación. Ahí está. R cuadrado es 0,365, ¿no? Es el coeficiente de determinación. Ojo, no se olviden, ¿no? Cuando sacan la raíz cuadrada, no significa que el R puede ser positivo o negativo. No se olviden que al sacar la raíz cuadrada, uno es con signo positivo y otro con signo negativo. Es decir, hay 2 alternativas, ¿no? Que sea negativo o que sea positivo. Pero cuando ves este gráfico, ves la línea correspondiente de la función de regresión, ahí claramente es obviamente un valor negativo, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente un valor negativo, ¿no? Por eso es 0,10 menos 0, ahí está el negativo, ¿no? Menos 0,19, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado también en esa parte, ¿no? Por ejemplo aquí voy a anotar 0,0365, ¿no? Ya ha salido esto, muy bien, este es R cuadrado, listo. Entonces yo quiero el R minúscula, ¿no? ¿Qué hacemos? Alguien va a decir, yo voy a sacar la raíz cuadrada, listo, de este dato. Listo, entonces ¿cuánto va a ser? Si vas a ir reduciendo decimales, alguno puede confundirse, es 0,19, ¿no? Positivo. Pero en realidad la respuesta estaría mal, ¿no ve?
¿Por qué estaría mal? No es 0,19, ¿no? Si se dan de cuenta. ¿Por qué no es 0,19? Porque tiene una pendiente negativa. Esta es la ecuación la ecuación lineal, en realidad tiene una pendiente, aquí está, ¿no? Negativa, ¿no? Entonces, obviamente su coeficiente de correlación es negativo, por eso menos 0,19. Este, por ejemplo, por fórmula, ¿no? Este, por ejemplo, con su raíz cuadrada del coeficiente de determinación, ¿no? ¿Sí? Entonces no es 0,19, ¿no? ¿No? Entonces aquí, ¿cuánto tendría que ser? Menos 0,19, ¿no? Entonces este es el correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces van a tener mucho cuidado, ¿no? Por eso nos sirve la gráfica de dispersión y la ecuación lineal por sobre todo, ¿no? Si la pendiente es negativa, obviamente el coeficiente de correlación negativa. Si la pendiente es positiva, obviamente el coeficiente de correlación es positiva. Listo. Entonces de esa forma, mira, aquí ya tengo dos variables, luego otras dos, etcétera, ¿no? Tiene que ser la combinación. Ahora, el otro caso, como mencionaba el compañero, voy a abrir nuevamente, lo voy a cerrar. Entonces el SPS, archivo nuevo, nuevos datos, muy bien, otra ventana se abre, archivo, importar datos, una base de datos en Excel. Ahora esta base de datos, ¿dónde se encuentra? ¿Con qué nombre lo he guardado? Base de datos, creo que está en módulo 7, estadística inferencial, unidad 4 Nova, aquí está, base de datos, abrir. Espero un momento, va a ir identificando, ¿no? Todo el documento, ¿no? Y hago un clic en aceptar y ya tengo mi base de datos. Y esta es la vista de variables, ¿no? Mi lista, procedencia, peso, estatura, edad, calificación. Así se ve, ¿no? Ya tengo aquí, ya tabulado, ¿no? Es más rápido si se han dado cuenta, por eso les he dado una base de datos. Ahora muy bien, voy a analizar, ¿qué cosa voy a analizar? Quiero correlacionar y variada, dos variables. ¿Cuáles? Por ejemplo, peso. Aquí, como hemos dicho, en este ejemplito sencillo es peso y estatura. A ver, por ejemplo, variable peso, variable estatura. Ahí está. Pearson. Este tiene que estar así, no así. Clic, ¿no? Bilateral y aceptar. Ahí está. Correlación entre peso y estatura. Se tiene ahí, por ejemplo, miren, aquí está, menos, ahí está negativo, ¿no? Una barrita se ve, menos 0,191, etcétera, ¿no? Peso, estatura, peso, ¿no? Menos 0,191, etcétera. ¿Sí? Ahí está. Es la forma, ¿no? Ahora, tal vez alguno que otro también piensa en realizar esto, ¿no? Bueno, yo quiero correlacionar bivariadas, claramente dice bivariadas, no dice multivariadas, ojo, ¿no? Cuidado que hagan esto también, ¿no? Yo quiero edad, insertar edad, calificación, a ver, veamos. Puede haber opciones, ¿no? Medias, estándar, esto no hay nada que realizar. Este sí, el de Pearson, la que necesito, ¿no? Las correlaciones. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, miren aquí el análisis, ¿cuál sería, por ejemplo, ¿no? 0,19, por ejemplo, ¿no? 0,19 con respecto a qué, ¿no? Este era, por ejemplo, con peso con respecto a estatura, peso con respecto a edad 0,12, peso con respecto a calificación menos 0,243, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente los demás, ¿no? Ahí se tienen las demás correlaciones. Puede ser también esto una alternativa, ¿no? De solución. Lo que sí necesito es esto, ¿no? Que vayan copiando el dato correspondiente, ¿no? ¿No? El documento en Excel, ¿no? Haces un control C, abres un documento en Word, y obviamente el Word tienes que convertir en PDF, porque yo quiero documento en PDF, ¿sí? No quiero en imagen, ¿no? Entonces aquí está y listo, y todos los demás, ¿no? Sí, va a guardar en PDF. Listo. Escritorio. Y ese es el que me tienen que subir, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? Pero es solamente para la pregunta número 1, ¿no? Ya está el PDF, ¿no? ¿Por qué PDF más rápido de calificar? Porque el Word así me envían imágenes, no, algunas imágenes ni siquiera no cargan muy bien. Hay que tener un poquito más de cuidado. Listo. Entonces, en eso consiste, ¿no? Ahora la pregunta número 2 dice, se tiene, ¿no? Vitaminas antioxidantes que refuerzan el nivel de inmunidad del cuerpo humano. Entonces hay que probar la hipótesis y administrar dos tipos de suplementos, ¿no? Aquí están, ¿no? Antioxidantes
fabricados como las píldoras o antioxidantes naturales como las frutas. Estamos comparando en realidad, ¿no? Dos suplementos antioxidantes. Entonces, para esta comparación se concluye que el grupo de control al cual no se administran antioxidantes, ¿no? Prueba la hipótesis con los siguientes datos ficticios. Ahí está, asume la igualdad de varianzas poblacionales utilizando el nivel de riesgo de 0,05, ¿no? Para el p-valor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la prueba, ¿no? ¿A qué se concluye con respecto al grupo de tratamiento y nivel de inmunidad? Con respecto a cada uno de los grupos, ¿no? Que es fabricado, si es natural o con control. Entonces ese es el que tienen que realizar. Este obviamente tienen que realizarlo, ¿no? Con el SPS. Entonces esa es la tarea número 4. ¿Qué prueba habría que hacer aquí en el 2, por favor? Aquí, por ejemplo, dice, antes de que me pase, coeficiente de determinación R cuadrado, dice, ¿no? ¿Qué tienes que determinar? Correlaciones, ya tengo correlaciones. ¿Qué más? Coeficiente de determinación R cuadrado, dice, de edad y peso, ¿no? O sea, se refiere a esto. ¿Dónde está el ejemplito? Este coeficiente de determinación. Aquí ponemos peso, estatura, ¿no? Para ustedes es peso de las variables edad y peso. Grafique el diagrama de dispersión de variables estatura y calificación, ¿no? Así como esta, ¿no? Este es el gráfico de dispersión, ¿no? Aquí, por ejemplo, es peso y estatura, pero para ustedes dice estatura y calificación. Sí, no se olviden eso, ¿no? Entonces hay tres cosas aquí, ¿no? Para cada par de variables, coeficiente y correlación. Para solamente estas dos variables, el coeficiente de determinación. Y para estas otras dos variables, el diagrama de dispersión. Ahora en este, obviamente, la prueba F de Fisher nada más, ¿no? Con el SPS, prueba F de Fisher, utilizando el nivel de 0,05. Eso ya automatizado es el ANOVA, ¿no? El ANOVA de un factor correspondiente. Bien. Bueno, ahí termina la sesión de grabación correspondiente. Y en el SPS con datos, por favor, sí, sí. En el SPS con datos ficticios no lo pudiese, un ejemplito pequeñito no pudiese hacer, por favor. Es el mismo. Es ese mismo. Si observas, es ese mismo cuadrito que tienes que llenar. Aquí sí hay que tabularlo, ¿no? No le he podido, por tiempito no le he podido. Si te has dado cuenta, hubiese sido genial, ¿no? En el Excel y importar, ¿no? Los datos, pero hay que tabularlos, ¿ya? Hay que tabularlos. Entonces aquí por ejemplo, ¿cuál es la consigna? Bien importante, ¿no? Para que te salga fabricado, natural, control, ¿no? Fabricado, ponle un número, no te olvides, un número, 1 digamos. Natural, 2, ¿no? Control, que sea 3, ¿no? Entonces aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, luego 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, ¿no? O sea, con números, valores numéricos, ¿no? No se olviden eso. Para el análisis mismo, ¿no? De la prueba de hipótesis, ¿no? Y eso tienes que definirlo en la vista de variables, donde dice justamente, esta parte es bien importante, ¿no? En valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en valores. Aquí es donde tienes que insertar, ¿no? Sí, bien importante eso, ¿no? En valores. Por ejemplo, aquí tú quieres determinar, ¿no? Uno de estos voy a colocar, ¿ya? O sea que no tienen ya tiene aquí ya vista de datos, ¿no? A ver, voy a hacer un nuevo archivo. Lista de variables, aquí nombre, digamos, peso. ¿Sí? De manera automática se va generando qué tipo de entrada y en valores, ¿no? Ahí puedes insertar en valores, digamos, si sale 1, ¿qué etiqueta le pones? Tal vez bajo, ya, bajo, listo, añadir otro valor, digamos 2, puede ser medio, o sea, peso medio, ¿no? Añadir 3, digamos, bajo, medio, alto, digamos, listo, añadir y aceptar. Peso, ahora aquí estatura,
¿sí? Listo. Y he definido mi vista de variables. Voy a vista de datos. Aquí está las columnas. Ahora aquí, ¿qué valores o variables van a denotar, no? Por ejemplo, digamos, tal ex estudiante tiene un peso alto. Entonces, ¿qué opción es? 3, ¿no? 2, medio, 2, medio, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1, listo. Sus estaturas correspondientes de ese estudiante, por ejemplo, del primer estudiante, ¿no? Este del segundo, del tercero, cuarto, ¿no? Aquí digamos que es 1, 5, A, 1.7, aquí es con coma, 1,7, 1,5, 1,8, 1,55, 1,45, otra vez 1,45, 1,77, 1,84, 1,66, aquí está 1,66, 1,55 y 1,67. 1,67. Listo, ahí está. Ya tengo los datos, ¿no? Si han podido observar, tengo que tabular de esa forma, ¿no? Bien, ahora voy a ir a analizar. Voy a ver la correlación. Puedo ir correlacionando, ¿no? Las bivariadas, ¿no? El peso y la estatura. Siempre tiene que obtener valores numéricos, ¿no? A pesar de que la definición de bivariables se han observado, peso tiene, ¿no? Ciertas escalas. No, clic en aceptar. Esto, ¿no? La correlación entre peso y estatura correspondiente. Ahora, para el análisis, ¿no? Para el análisis, nuevamente, ¿dónde está? Hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Comparación de medias, ¿sí? El ANOVA de un factor, ¿sí? Aquí está. Entonces yo quiero contrastar la hipótesis, peso, estatura. No, este lo sacaremos aquí. El factor va a ser para mí estatura. Contraste. En polinómicos no hay nada que ver, ¿no? El post-hot y hay post-hot después, ¿no? Aquí tenemos las pruebas de opciones descriptivos, que mayormente las de homogeneidad de varianzas, porque son tres condiciones fundamentales, ¿no? Si se recuerda muy bien, para la prueba. Y también les puedo hacer algunos gráficos de medios, ¿no? Continuar, descriptivos, homogeneidad. Listo, hacemos un clic en aceptar. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo peso dentro de los descriptivos, ¿no? Ahí están los pesos correspondientes, cuáles son los límites inferiores, los valores máximos. La prueba de homogeneidad, por ejemplo, ¿no? Hay aquí dice, ¿no? Error no se ha calculado porque hay menos de grupos no vacíos, hay un grupo que no se ha identificado. El ANOVA de peso, por ejemplo, es de 0 a 632, entonces este es muy alto, es decir, mayor al p valor, a 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, ¿no? De investigación, con 8 grados de libertad entre y dentro de los grupos, ¿no? Este f de Fisher es la fracción, ¿no? Este dato 0,550 dividido entre 0,500 y eso es 1,100. Ese es el gráfico de medias, ¿no? Estatura correspondiente a peso. Ahí está. El post-hot es ¿dónde está ahí? El post-hot y después de ese análisis correspondiente, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a comparación de un factor post-hot, el que mayormente utilizan el de 2K, ¿no? El de 2K, que es justamente verificar, ¿no? La relación misma. Aquí está, su nivel no cambia, 0,05. Algunos también utilizan, por ejemplo, el Schiff, ¿no? El Schiff, ¿no? Algunos utilizan este. Continuar y aceptar.
aquí por ejemplo ya denota, ¿no? Pero aquí debería de salir justamente, no está identificando, ¿no?, nuestra prueba de homogeneidad respecto al este, ¿no?, al de estatura. A ver si cambiamos, a ver, para el análisis vamos a comparación de medias, o no de un factor. De peso lo voy a sacar, estatura como factor no, tal vez estatura como dependiente y peso como factor. Post hot, ya está, continuar y aceptar. Ahí sí sale, ¿no? Ahora sí sale, ¿no? Los descriptivos con relación a estatura, ahí está, ¿no? Bajo, medio, alto, los que he insertado, ¿no? Y aquí está sus medias, ¿no? Si hay alguna diferencia entre medias, es la media total, ¿no? Es este producto 3 por esta media, más 5 por esta media, más 2 por esta media, dividido entre 10, ese es el promedio total, ¿no?, de estatura. Bueno, pruebas de homogeneidad de varianzas, ahí tiene, ¿no? 0, sigue siendo alto, ¿no? 0,3, 0,2, 0,33, ¿no? Entonces son muy altos en realidad de estatura. La nova inter es 0,335, es mayor en realidad, ¿no? Es un ejemplo que me he dado, ¿no? El post-hot es, por ejemplo, la correlación misma del análisis, en este caso, ¿sí?, de la nova, de varianzas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bajo, medio, ¿no? La relación bajo con medio y alto, ahí están sus niveles de significancia, el 0,487 sigue siendo alto, 0,340 sigue siendo alto. Por ejemplo, peso con respecto al indicador medio, bajo y alto, 0,48, 0,823 siguen siendo alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede observar que los niveles de significancia son mayores a 0,05, ¿no? Es lo que muestra la comparación múltiple, ¿no?, de variabilidad misma, ¿no? Tanto Tukey como Schiffe, ¿no? Subconjuntos homogéneos, la homogeneidad, por ejemplo aquí si se visualiza las medias para los grupos en subgrupos homogéneos, ¿no? Utilizan un tamaño muestra de media armónica de 2,903, ¿no? Los tamaños de grupos no son iguales, ¿sí? Entonces van cambiando, y este sería el gráfico de medias, ¿no? Bajo, medio y alto respecto a estatura, con respecto al promedio, obviamente la media, ¿no?, de estatura. Entonces ese es así más o menos les va a salir, ¿no?, como este, ¿no?, con este indicador, pero para ustedes va a ser con el denominativo fabricado, natural, control, ¿no?, 3 elementos. Y más o menos ya les he dado la idea de su prueba. Claro, está claro, profe, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Ok, bueno, ahí se graba, finaliza este video.